Este viernes se estrenó en los Estados Unidos la película Olvidados, que fue candidata de Bolivia a los Oscar el año pasado. Fue dirigida por el mexicano Carlos Volado y tiene en los roles principales a Damián Alcázar y Carla Ortiz. Olvidados cuenta la historia del general retirado José Mendieta, que sufre un ataque al corazón y es perseguido por su oscuro pasado como oficial en la Operación Cóndor, la campaña de represión política apoyada por la CIA en América Latina, que fue responsable de ejecuciones, torturas y encarcelamientos en la década de los 70. Carla, además, trabajó como co-guionista y productora de este film, que antes de este estreno comercial fue premiada en diversos festivales alrededor del mundo. Ella nos visitó aquí, en nuestros estudios. Me despido por hoy, los dejo con esta entrevista y nos veremos en una futura ocasión aquí en Planeta Gente. Grandes saludos desde Nueva York. Olvidados ha llegado a las salas de cine de los Estados Unidos y Carla Ortiz no solamente actúa, sino que también es co-guionista y productora, y aquí la tenemos. ¿Cómo estás? Alfonso, muchísimas gracias. Feliz de poder estar en tu programa y muy contenta de estar acá en Nueva York presentando a mi primer bebé, mi primera película como productora. A pesar de que es un tema tan fuerte social, político e histórico, creo que es una película súper importante para nosotros, sobre todo los bolivianos y sudamericanos, y con lo difícil que es poder abrir espacio dentro de lo que son las salas comerciales en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la historia de la película? Porque para llegar acá han pasado muchas cosas, es un transcurso. Hacer la película exige un reto, después mostrarla, ha estado en festivales. ¿Cómo ha sido llegar hasta este punto para ti? Si te soy sincera, justo le estaba comentando al equipo de gente con los que estamos trabajando aquí en Nueva York, que hemos estado siempre en contramano. Siempre he estado como 2 meses tarde y contramano de todo lo que hemos estado haciendo. Tuvimos que estrenar la película antes del tiempo. A las 2 semanas que terminamos la postproducción, la tuvimos que estrenar. Trabajamos, filmamos en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Nueva York. Una película muy complicada con más de 120 personas en el equipo, con actores protagonistas de 5 diferentes países, los más representativos, desde Portugal, Estados Unidos, y el periodo, digamos, de la postproducción fue como lo más complicado, porque trabajamos en México y en Argentina. El tema de idiosincrasia, poder entender la parte política, y luego terminamos estrenando la película en julio y a los 2 meses nos dicen que éramos la película escogida para representar a Bolivia en los Oscar. Luego nos llaman a un festival y era como que no tenía tiempo de espera. Te voy a conseguir a mis distribuidores, qué es lo que tengo que hacer, pero no tengo que aplicar a algún festival. Y luego empezaron a invitarnos de los festivales de cine, empezamos a ganar algunos premios y era necesito esto, necesito el otro, y no, ahora tiene que salir soundtrack. Entonces, para mí fue súper sobrecogedora la experiencia. Sin embargo, creo que ha alimentado mucho a mi persona, primero como artista, claro, porque trabajas bajo este estrés, además con una responsabilidad tan grande de un pedazo de la historia tan importante, pero lo que me ha impactado ha sido el interés tanto de norteamericanos, europeos y asiáticos sobre un tema del que se conoce tan poco como es Operación Cóndor, y una película que de cierta forma es una película muy difícil. Es una película que aborda, tú lo estás diciendo, un momento histórico, un par de décadas que han definido lo que nosotros somos en Latinoamérica. Nos ha hecho entender un proceso social importante. Así que la película tiene una función bien profunda, aparte de las 2 horas de entretenimiento que genera el cine, porque la gente va a desprenderse de sus días para vivir otra realidad. También está esa función que tú mencionas, es una función didáctica, es una función de ilustrar esta parte de la historia. Eso también adquiere una dimensión importante para ti como productora, como co-guionista y como actriz. ¿Cómo ves tú esa función de la película? Mira, es súper importante, tal cual lo has dicho, porque saber es poder. Y nosotros no conocemos toda nuestra historia en América Latina, de nuestros propios países hermanos, y que existen historias grandes que nos unen.
donde Estados Unidos ha jugado un rol muy importante dentro de lo que ha sido el control del crecimiento del comunismo y otros intereses que han sucedido por nosotros estar en la posición de países tercermundistas. Y en varios festivales, por ejemplo, decían, si quieres entender el proceso que realmente vivía, la privación de derechos humanos, la tensión que se vivía en el país durante el tiempo de Colombia, cuando estaba muy fuerte el tema de la guerrilla y la FARC, el tema de Ayotzinapa, que la gente decía, pero ¿cuál es el escándalo en México? Cuando vos ves esta película logras entender este proceso de tensión que se vive en un país, cuando también los gobiernos se vuelven no solamente autoritarios, porque lógicamente una dictadura es autoritaria, pero al mismo tiempo cuando te ves vos como ser humano privado de tus derechos principales, no solamente como persona o como ser humano, desde la libertad de prensa, el hecho de que existieron tantos reporteros tan valientes y artistas valientes que hasta hoy en día los conocemos. De hecho, León Gieco, Silvio Rodríguez nos han donado un par de canciones para la película. Fantástico. Por la importancia. Entonces, este tipo de historias que nos hermanan, que nos ayudan a entender que existen más cosas que tenemos en común, de cosas distintas, más ahora que necesitamos unirnos con lo que estamos viendo que está sucediendo, creo que es determinante que podamos apoyarnos. El proceso de documentación, me imagino que tuvo que haber sido bastante intenso. Es que no solamente estamos recordando la historia en un solo país, sino en varios. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué tan dispendioso fue? Mira, el guión está basado en las investigaciones y el guión original de Mauricio Davis, que se tomó 7 años en hacer las averiguaciones de Operación Cóndor. Elía Petridis, que es el que escribe el guión final conmigo, hicimos cerca de 45 entrevistas a expresos políticos y torturados sobrevivientes de la persecución del tiempo de las dictaduras. Este para mí fue probablemente el periodo más doloroso, conversar con las personas, escuchar sus historias y luego tener que ponerlas en un papel para una película de ficción donde te das cuenta que no puedes poner exactamente el horror como realmente fue la vivencia de estas personas. Y precisamente eso es una cosa, estaba leyendo muchos resúmenes y en algunos se planteaban la pregunta de si era necesario mostrar lo cruel de la violencia, si era necesario hacerlo. Tú, me imagino que tuviste que ver mucho en el proceso de toma de decisión de hasta qué punto llegar y hasta qué punto mostrar esa crudeza. ¿Qué tan difícil fue hacer esa negociación con tu equipo? Súper difícil. Primero porque mi inversionista, que es el fundador de Lionsgate, que es canadiense, primero me había prohibido que no podíamos torturar a las mujeres frente a cámara, que no podía pasar esto y aquello. Entonces yo le decía, no, ¿qué va a ser esto? Esto es Walt Disney, es una película de Mickey Mouse. No, es una parte súper fuerte. Con todo respeto. Con todo respeto, pero ¿qué hacemos? Cuando el momento que empezamos a escribir el guión y hablábamos con 4 personas que eran los que nos apoyaban a ver, nos decían, es que no sé, y perdón para la gente que está viendo cuando los electrocutan, nosotros tenemos una escena donde los electrocutan en las orejas, y el señor dice, perdóname, eso no existe. Todas las veces que nos han electrocutado eran los testículos. Entonces vos dices, claro, y cuando vos ves en la pantalla, ves de repente la parte, y es demasiado duro para vos. Imagínate si lo hacíamos como era. Entonces, creo que para realmente entender por qué ese grupo de gente loca estaba protestando y estaba tratando de defender ciertos derechos, es necesario ver la intensidad con lo que era. Yo creo que tiene mucho que ver la edición de nuestro director, Carlos Volado, que es un maestro de la edición, además de ser un gran director, que te hace poner la cámara superpoderosa. Entonces el público se siente como Dios, entonces estás omnipresente y omnisciente en cada una de las escenas, no te pierdes ni un detalle, sientes hasta el dolor de cada uno de los actores, además de haber tenido tantos grandes actores como Damián Alcázar y bueno. Bueno, el elenco es fabuloso y estás tú además. Y además estoy yo, de relleno. Brillando, porque tu rol es espectacular. Me llama mucho la atención también la creación de un periodo histórico. Es un periodo muy interesante en nuestros países, 70s, 80s. ¿Cómo es esa parte? ¿Qué tan rico fue viajar en el tiempo con ayuda del cine? Muy especial. Entender mucho de los principios, de los valores que se manejaban en ese tiempo. Entender
que cuando 3 países o 5 países sudamericanos se unieron, hicieron una gran potencia de algo. Y poder tal vez tomar la lección de que si nosotros hoy en día nos unimos, podemos hacer muchas cosas más grandes si lo hacemos positivamente. Darnos cuenta de que no podemos mantenernos tan ignorantes a lo que está pasando con nuestro país vecino, porque sí somos hermanos, no es solo un cliché, ¿me entiendes? Exacto. Es que tenemos que involucrarnos un poquitito más. Para mí, poder viajar como co-guionista, de repente sentir los lugares, oler a los personajes, ha servido para que mi empatía por mis hermanos sudamericanos y latinoamericanos crezca muchísimo más, y así me autoimpongo el compromiso de continuar haciendo cine iberoamericano que pueda construir estos puentes para el resto del mundo. Esos puentes han permitido que tú llegues aquí a Nueva York hoy, así que muchísimas gracias, felicitaciones, y ojalá la película llegue mucho más allá de estos grandes y muy importantes lugares a donde ha llegado. La próxima vez que vengas a Nueva York, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, te agradezco, te felicito por tu carrera, por este espacio, porque la gente sé que te quiere y te sigue. Y bueno, también espero que podamos vernos no solamente para la próxima, pero en este camino tan bonito que estamos construyendo los latinos en Estados Unidos. Claro que sí, un camino bien importante. Olvidados llega ahora entonces a las salas de cine de los Estados Unidos, una película importante, no solo para los latinos, sino para las personas de todo el mundo. Por ahora esa es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.